Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno de José Antonio Kast decidió retirar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, citando como razones la dispersión de candidaturas en América Latina y las diferencias con actores clave en el proceso electoral. A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que dejaría de promover la postulación y se abstendría de apoyar a otros candidatos. Por su parte, Michelle Bachelet confirmó que mantendrá su candidatura a pesar de la decisión del gobierno. En su respuesta, la expresidenta expresó su compromiso y su comprensión respecto a las prerrogativas del presidente Kast y reafirmó su compromiso de contribuir al fortalecimiento del sistema multilateral, especialmente desde América Latina. Gesto del día. Sí, a ver, lo de Bachelet está raro, o sea, más que raro, se vio un poco feo. Incluso hay acusaciones de que es una movida de Kast para un poco desviar la atención de lo que está ocurriendo con el gasolinazo, pero mi impresión es que, bueno, ya todo el mundo me odia, debe estar reflexionando Kast y dice entonces aprovechemos el momento y que me sigan odiando por otro motivo más. Entonces saca finalmente la candidatura de Michelle Bachelet, demuestra que en el fondo le falta para tener esa apertura que por ahí siempre se le ha reclamado a él y a su sector, de una incapacidad de reconocer los valores del contrario o de tener gestos de estadista, gestos de Estado. Y tiene harto tema en el rumor de pasillo, por así decirlo. Porque ayer, de hecho, varios de estos que ayer eran rumores los terminó confirmando el canciller Pérez Maquena. Lo que se sabe y lo que lo confirmó también el mismo canciller es que el viernes pasado, cuando se reunieron, no hubo conferencia de prensa posterior ni nada. Pero en ese momento, Kast finalmente le habría entregado a Bachelet su decisión de que no la va a apoyar para esta candidatura de la ONU. Bachelet, y esto es lo que se comenta, le habría solicitado dos cosas. Una, que es una deferencia que uno esperaría que es más bien de cortesía, que es informarle de esta decisión también a Brasil y a México, que son los otros dos países del continente que están respaldando su candidatura. Algo que no ocurrió y que incluso el canciller lo confirmó. Dijo, no, queríamos avisarle para el cambio de mando, pero no mandaron a su autoridad. Esa fue la explicación, que no mandaron ningún emisario, ni alguien de algún ministerio, ni nada. Entonces no, finalmente, como no hubo esa deferencia, reclama Pérez Maquena por parte de México y Brasil, no se sentían obligados a hacerlo. Y lo otro es que Bachelet también le habría solicitado no hacerlo estos días, porque iba a estar en Ginebra, fuera del país, y que probablemente le iban a llegar muchos llamados para reaccionar o responder a aquello. Entonces que esperara a que volviera a Chile. Y no, tampoco fue algo que el presidente Kast tuvo la deferencia de hacerlo, y lo terminó diciendo ayer. La expresidenta Michelle Bachelet realizó este comunicado desde justamente Ginebra, señalando que ella va a mantener su candidatura. La única diferencia que tuvo el gobierno de Kast es que dijo que no van a apoyar a ningún candidato mientras Michelle Bachelet sostenga su candidatura. Así que toman un rol más bien neutral en ese escenario. Todo esto lo explicó el canciller Pérez Maquena ayer por la tarde en una conferencia de prensa. Los argumentos, y esto yo creo que es lo más problemático porque nadie lo señala, al menos con la vehemencia que lo está señalando el gobierno de Kast, es que Michelle Bachelet sería una candidata con pocas posibilidades. Sin embargo, estuve leyendo, no me puedo acordar qué medio era, pero era un medio internacional que estaba agrupando todas las candidaturas que hasta el momento se habían deslizado para presidir la ONU, y la verdad es que Michelle Bachelet es la única que tiene más de un apoyo, que es México y Brasil. El resto, y por lo tanto la ponen en la punta. Dicen que es la más importante candidata que está rumbo a la ONU. Se habla de la de Costa Rica, pero ella la verdad no ha recibido el apoyo. Se habla de Argentina, pero solo tiene el apoyo del gobierno argentino. Entonces no está, digamos,
están fuera de mapa y además la están apoyando los dos países más importantes de Latinoamérica, O sea, que son México y Brasil. el concepto es, Bachelet sigue en carrera, pero sin apoyo de su propio país. Lo cual se ve horrendo. ¿Cachai? Porque, bueno, puede ser que no llegue al puesto. Pero pongamos en el caso que llegue al puesto. Es la historia de Chile. ¿Cachai? Como no apoyar a tu propio jugador que tiene que hacer el esfuerzo solo. Y esto en medio de todo el asunto de la gasolina. ¿No será que trataron de darnos un poquito de batalla cultural para desconcentrarnos? Y la impresión es que sí, el tema es que esto, injustamente, imagínate Bachelet gana. O sea, la vergüenza del gobierno va a ser terrible. Ahora, puede que el gobierno cuente con información debido a su amistad con Estados Unidos y con el mismo embajador que tiene Donald Trump aquí en Chile, Jude. Puede que tenga información de un eventual veto, que es el principal temor de esta candidatura, que tenga el veto de Estados Unidos. Recordemos que los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU tienen posibilidad de vetar candidaturas. Y se ha especulado mucho de que el país, digamos, que podría ejercer dicho derecho es justamente Estados Unidos y Donald Trump contra Michelle Bachelet. Pero eso está por verse, digamos. No es algo como consumado ni que vaya a ocurrir, pero puede también ocurrir, y eso yo no lo descartaría, que justamente Donald Trump cuente con esa información. Cuando estamos O observando sea, que también... Kass cuente con esa información. Claro, igual hay un grupo de 11 ex cancilleres y ex subsecretarios de Relaciones Exteriores de Chile que emitió una carta pública en apoyo a Bachelet. Los ex diplomáticos destacaron que Bachelet tiene el perfil adecuado para el cargo debido a su prestigio internacional y su experiencia en la ONU. También mencionaron la relevancia de su postulación en un momento de creciente unilateralismo. El gobierno de Kass, al retirar el apoyo, defendió su postura como una decisión basada en la viabilidad real de la candidatura. Ahora, ¿hay porcentajes de... Entonces, si jugamos acá, ¿hay porcentajes de posibilidad de que gane o no gane? Yo creo que sí, pues, o sea, igual es una carrera que empieza. Recordemos que esto se tiene que definir a fines de año. Entonces, y el nombre de Michelle Bachelet es el que suena fuerte. Hay que ver quién es el candidato de Trump, que yo creo que es el que ronca también en el Consejo de Seguridad. Y probablemente detrás de la candidatura por la que opte Donald Trump se pongan también otros países, sus principales aliados, Israel, Reino Unido, en fin. Como un dato, si entras a Polymarket, que es una plataforma de juego y de estadística, se preguntan, ¿quién será el próximo secretario general de la ONU? Jacinta Arden, 28%, y Michelle Bachelet, 13%. Es la segunda. Y Jacinda Ardern, que también es progresista. Claro. Que es la presidenta de Nueva Zelanda. Pero que también dicen de que esta región debería tocarle a América Latina. Sí, muy amiga de Boric. Sí, lo que pasa es que se dice Latinoamérica, pero también se dice que tiene que ser un país, digamos, más bien tercer mundo, más bien, digamos, fuera de los márgenes de los centros, de los grandes núcleos de poder. Por eso también entra en la pelea Oceanía, países más pequeños. Pero está ahí, o sea, es la candidata, y evidentemente la quitada de piso del gobierno de Kass le resta posibilidades de aquí a fin de año. Puesto número 2. Irán e Israel continúan su enfrentamiento militar con ataques a gran escala que dejan heridos y daños significativos. En Tel Aviv, un bombardeo iraní dejó al menos 4 heridos, mientras que Israel respondió con una serie de bombardeos contra instalaciones en Irán, incluyendo una estación gasística en Isfahan. Esta escalada sucede en medio de un contexto diplomático complicado, con Estados Unidos afirmando estar en negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto. El presidente Donald Trump insiste en que hay avances en las conversaciones con Irán, aunque Teherán ha desmentido esas afirmaciones. Mientras tanto, este conflicto sigue cobrando vidas y las tensiones se amplían en el Líbano, donde la ofensiva israelí contra Hezbollah sigue aumentando el número de víctimas. En este contexto, las negociaciones diplomáticas continúan entre varios actores internacionales. Varias cosas. Partamos con la encuesta. Salió una encuesta de Reuters Ipsos ayer, una encuesta que muestra el nivel más bajo de aprobación de Donald Trump y al mismo tiempo el nivel más alto de desaprobación. Si uno ve el gráfico en la página de Reuters, se da cuenta que es un desplome prácticamente, como la curva finalmente
se está yendo hacia abajo, es el punto más bajo en lo que va de su administración 2025-2026 hasta ahora, y es un 62% de desaprobación y un 36% de aprobación lo que está marcando hoy día Donald Trump. La situación es compleja a nivel internacional porque Donald Trump presentó ayer un plan, se supone que un plan que le acercó al mundo. Él dijo que era Marco Rubio, finalmente su principal interlocutor con el mundo iraní, y le habría acercado un plan de 15 puntos, pero hoy día uno, no sé, estaba revisando justamente la página de The Guardian, y en base a información de AP, de Associated Press, tienen una publicación del ejército iraní donde se burlan de los intentos de Donald Trump de poner un alto al fuego en la guerra. Entonces, no está... algo que comentábamos ayer con Gilberto Aranda, de que Donald Trump tiene una necesidad de forzar un tratado de paz o de al menos alto al fuego en Irán, justamente por el impacto económico que está teniendo la guerra. Pero en Irán no hay ninguna intención y no se visualiza de momento ninguna intención de que eso vaya a prosperar. Ahora, yo tengo dudas, y esto lo manifiesto sin tener expertise internacional, de que Donald Trump tenga en este momento control de la situación. O sea, da la sensación de que en realidad está bien perdido. Y ayer salió el tema de Irak también, como parte de la conversación. Sí, y se dice que está hablando con Pakistán también. Bueno, hay un montón ahí de conversaciones cruzadas, pero también yo creo que mucho de esto tiene que ver con el tema económico, porque hoy día los mercados, si uno empieza a revisar cómo amanecieron los mercados desde Asia, Europa principalmente, y lo que empieza a ocurrir en esta parte del mundo, que es más bien Latinoamérica y Estados Unidos, es que el precio del petróleo volvió a bajar, justamente por este supuesto acercamiento de paz entre Estados Unidos e Irán, y las acciones vuelven a subir. Por lo tanto, hay ahí ponerle paños fríos también a la economía, que en Estados Unidos está especialmente recalentada. Están prácticamente subiendo las mismas penurias que estamos sufriendo en esta parte del mundo respecto a la benzina. Así que es algo que está por verse también, cuánto le dura, si es algo excesivamente momentáneo para esta semana, y que la próxima semana puede volver a recrudecer en la medida que la guerra se profundice y se amplíe a otros países del Golfo. Sí, de hecho es muy probable, porque Netanyahu ha indicado que aunque Trump da esta posibilidad de un acuerdo, como hemos visto en los medios de comunicación en estos últimos días, Israel va a continuar con su ofensiva militar, a pesar de que hayan estos intentos diplomáticos. Netanyahu subrayó que sus fuerzas seguirán atacando a Irán y a Hezbollah, destacando la discreción de los objetivos del conflicto de Israel en comparación con los de Estados Unidos. Entonces, estas declaraciones contradictorias que vemos de Trump y la negativa de Irán a sentarse a negociar dificultan, como bien sabemos, cualquier resolución rápida, efectiva, y con el conflicto aún en curso y un número creciente de muertes y lamentablemente desplazados, el desenlace sigue siendo incierto mientras la comunidad internacional observa de cerca todo esto que está pasando. Bueno, también para poder complementar lo que dice Geraldine, Irak autorizó a milicias respaldadas por Irán a responder ataques y citó a los embajadores de Estados Unidos y Teherán. Trump envió a Irán una propuesta de cese al fuego de 15 puntos. Irán atacó con misiles y drones Israel, Kuwait, Jordania, Bahrein. Israel respondió con bombardeos en Teherán y en el sur del Líbano, y el petróleo Brent cayó más del 4% ante la posibilidad de una escalada. Esos son los últimos hechos. Y una pregunta que sobrevuela Medio Oriente es: ¿por qué los países del Golfo no responden a los ataques de Irán? Han empezado a analizarse, a propósito de la reciente escalada de bombardeos contra infraestructuras energéticas y rutas comerciales, a los gobiernos del Golfo a reconsiderar sus mecanismos de respuesta. Esto lo dice el Wall Street Journal. La reciente ofensiva de Irán contra infraestructuras críticas en los estados del Golfo incluye la utilización de misiles balísticos sobre el centro gasífero Ras Feran en Qatar. Han puesto a prueba la tolerancia y la respuesta regional. A pesar de haber expulsado a los agregados militares de la embajada iraní, el gobierno catarí decidió mantener al embajador, lo que refleja la compleja dinámica diplomática y la cautela que predomina entre los aliados de Estados Unidos en la región. Así que hay mucha tensión sobre lo que está pasando allá en Medio Oriente. Y volvemos a Chile, puesto número 1.
El reciente aumento histórico en los precios del combustible en Chile genera un impacto económico directo que afectará principalmente al costo de los alimentos y otros servicios esenciales. El incremento en los precios de las bencinas y el diésel se espera que genere una inflación significativa y dispare los costos de la logística y el transporte, lo que afectará especialmente a los productos de consumo cotidiano como frutas y verduras. El gobierno ha implementado medidas de apoyo como subvenciones para taxis y colectivos y la suspensión transitoria del crédito diferenciado para empresas no transportistas. Sin embargo, el sector turístico también está alerta, ya que la alza de combustibles afectará los costos de los viajes, pasajes aéreos y la operación de hoteles, lo que podría desincentivar, el consumo de este sector. Y para profundizar y poner la lupa en todo esto, tenemos acá en turno AM esta anunciada crisis. Estamos con Julio Maturana, ingeniero civil y subsecretario de Energía. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Ex subsecretario. Sí, ex. Oye, a ver, primero, ¿hay efecto dominó sobre todo esto? A ver, sí. Tal vez antes de entrar a eso, igual me gustaría aclarar una cosa que ayer se comentó mucho y todo. Chile no está en quiebra. Definitivamente no estamos en quiebra. Y ayer el ministro de Hacienda incluso se desdijo de lo que dijo el propio gobierno, que no, él no estaba de acuerdo, etcétera. Y esto tiene que ver con que había muchas alternativas. Hay obviamente aquí un discurso respecto a que esta era la única alternativa, que el Estado no tenía fondos y todo eso. Y si quieren después puedo detallar un poco más respecto a eso, porque en realidad había muchas alternativas y la forma de funcionar en el MEPCO, como es una cuestión tal vez un poco más técnica, no se entiende mucho, así que da para hacer muchos argumentos y decir todas estas cosas. Dicho lo anterior, claro, respecto a como el efecto en cadena que va a generar todo esto, es efectivo. O sea, cuando tenemos un alza en los combustibles, especialmente en el diésel, las bencinas es una parte, pero yo diría que el alza principal y lo que va a traer mayores consecuencias es el tema del diésel, porque finalmente este país se mueve a diésel y mucha voluntad por lo demás. Y por lo tanto vamos a tener un efecto dominó en términos de inflación, pero en términos de lo que tiene que ver con los alimentos, con lo que tiene que ver con los insumos. O sea, esta es una cuestión que las personas cuando vayan al supermercado lo van a sentir. Esto va a llegar a la mesa de todos los chilenos y chilenas, porque finalmente el gobierno lo que ha decidido es traspasar esta crisis a la mesa de los chilenos y chilenas, pudiendo haber tomado otras opciones, pero ellos decidieron traspasar el costo especialmente a la clase media y que sea finalmente la clase media la que pague por esta guerra, que es una guerra de la derecha global, que son los aliados también del gobierno, que ellos mismos provocaron, nadie entiende por qué la provocaron, y que finalmente nosotros quedamos ahí entre medio y que hoy día son las familias chilenas las que van a pagar ese costo, y eso es lo que ha decidido el gobierno, que sean las familias las que paguen. Julio, me gustaría que profundizáramos en ese punto que remarcaste recién, que es esta idea de que Chile depende del diésel. Tal vez en los ejemplos más concretos, porque uno se da la idea de que, bueno, hay algunos automóviles con diésel y qué sé yo, se queda con esa mirada superficial, pero hemos ido conociendo, hemos ido sabiendo que, no sé, maquinaria que tiene que ver con la industria de alimentos, con la agroindustria y con un montón de áreas, yo no tenía idea, pero que, por ejemplo, si uno quiere hacer pan industrial, los hornos funcionan en base a diésel. Entonces, ¿cuánto depende Chile respecto al diésel? Y también si conoces información respecto a eso en comparación también a otros países vecinos o de otras partes del mundo. Yo creo que lo más fácil en este caso es dar un ejemplo. Pensemos en una lechuga. Es una cuestión que la gente va a comprar en la feria, digamos, come al almuerzo, etc. Para producir una lechuga hay un agricultor hoy día que en su campo necesita, bueno, está plantando la lechuga y necesita regarla. Para regarla probablemente ocupa una bomba para sacar agua y regar todo su campo. Esa bomba funciona con diésel. Después, para probablemente preparar el terreno, hacer todas las cosas, etc., también ocupa tractores y maquinarias que funcionan con diésel. Después, ¿cierto? Al vender este producto, al llevar este producto a un centro, digamos, de venta, por ejemplo, a Lo Valledor, a La Vega, qué sé yo, se la lleva en un camión que funciona con diésel. Probablemente después los pequeños, digamos, vendedores que van a La Vega a comprar para llevarlo a un almacén, etcétera, ellos van en un vehículo más pequeño que funciona probablemente a diésel o eventualmente a benzina, pero
generalmente es a diésel. Y después entonces cuando uno va a comprar esa lechuga nuevamente en comparación el próximo mes versus un mes atrás, el próximo mes va a tener toda esa carga de alza y por lo tanto ese producto va a ser más caro. Ese es como el impacto real. Ese es el ejemplo de la lechuga, pero podríamos llevarlo a prácticamente todas las hortalizas, pero también hay que llevarlo al ámbito del turismo. Hay que llevarlo, por ejemplo, en nuestro país hay muchas personas, especialmente en las zonas rurales, que se abastecen a través de los sistemas sanitarios rurales de agua potable. Ujú. Esos sistemas, la mayoría usan bombas que funcionan con diésel. Y por lo tanto, el agua de esas personas se va a encarecer. Asimismo, también en las islas, desde las pequeñas hasta las más grandes, los sistemas eléctricos funcionan con diésel. Esas cuentas eléctricas de esos lugares se van a encarecer. El transporte marítimo también se va a encarecer. Y así una serie de cosas que afectan, como les decía, desde la agricultura hasta, por ejemplo, la minería. O sea, hoy día si hay una pyme que tiene un contrato con una minera para abastecer a la minera de ciertas cosas, esa pyme probablemente se movilice en camionetas o en algún tipo de vehículo que funciona con diésel y por lo tanto los costos de esa empresa van a subir. Es un efecto dominó, digamos, completo. Y eso que no mencionaste, aviones, transporte interurbano, que también, Por supuesto. que también funcionan con diésel. ¿Y en qué está el país respecto a, porque siempre se ha hablado de buscar el reemplazo del diésel, del petróleo en términos generales, con la energía renovable? Por ejemplo, se dice que el transporte al menos no se vería impactado inmediatamente justamente por esta inversión que se ha hecho respecto a los buses eléctricos. O sea, que resulta importante porque se convierte en una alternativa para quienes quieren evitar ir en auto al trabajo, a los estudios, etcétera, o trasladarse, digamos, en taxi, en Uber, que va a salir evidentemente más caro. Pero en el resto de la industria, en el mundo, ¿es importante el ingreso de esta energía renovable o la verdad es que estamos muy al debe? No, de hecho, nosotros en comparación con otros países estamos muy avanzados en términos de penetración de las energías renovables, probablemente también del tema de la electromovilidad y de una otra manera el reemplazo también del diésel en algunas cosas, pero hay que entender que hace unos años todo el país se movía con diésel prácticamente, con petróleo, digamos, con combustibles fósiles, y a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos por la penetración de las energías renovables, eso obviamente no ha logrado cubrir todo lo necesario y todavía la componente de diésel que se utiliza en el país es altísima. Entonces, por ejemplo, lo que hizo el gobierno anterior respecto al transporte público fue comenzar a introducir los buses eléctricos ya no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Pero tenemos una gran cantidad de flota de los buses interurbanos que se mueven a diésel. O sea, hay personas que esto lo van a sufrir la próxima semana cuando eventualmente quieran ir a ver un familiar a otra región por Semana Santa, tienen un par de días. El pasaje ya no va a costar lo que costaba antes, sino que va a costar mucho más de lo que tenían contemplado. Porque toda esa, por ejemplo, toda esta gama, ¿cierto? De como el área productiva, todavía falta mucho para hacer el recambio completo de diésel y por lo tanto hay muchas cosas que todavía se utiliza diésel a pesar de la penetración de las energías renovables. ¿Y pueden llegar a reemplazarla en algún momento? ¿Cierto? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que nosotros las metas que tenemos como país, tenemos una meta respecto de carbono neutralidad, que ahora, bueno, no sé si es que este gobierno va a continuar con ello o no, pero tenemos unas metas de carbono neutralidad al 2050 que de una u otra manera va generando una transformación en nuestra matriz productiva para hacer el reemplazo del diésel. Sin embargo, eso no significa que al 2050 va a haber un reemplazo completo del diésel, sino que va a haber una mayor penetración de energías renovables. Entonces, el diésel vamos a seguir dependiendo de él durante mucho tiempo más. Por eso es súper importante recalcar lo primero que dije. Esta es una crisis que el gobierno decidió trasladar a los ciudadanos y que los ciudadanos la pagaran. Ayer el ministro de Hacienda estuvo en el Congreso hablando y todo eso, y él decía, las condiciones del año 2022 a las de ahora son totalmente diferentes. Y en eso tiene razón, son diferentes. Sin embargo, eso igual le habría una gama de posibilidades para poder hacer diferentes cosas. Para ponerlo súper en claro.
si las bencinas ahora, o lo que dicen los decretos y todo eso, podían subir hasta como 30 pesos aproximadamente cada 3 semanas, ¿por qué no hacer que subieran máximo 50 entonces? O 100 tal vez. Con eso tal vez si hubiera un poco... no tener estas subidas tan grandes y a la vez también hacer que el Estado gaste un poco menos respecto a lo que viene hacia futuro. El 2022 hubo varios proyectos de ley en donde el tope, que es una cuestión ahí más técnica eso, pero el tope de este mecanismo se fue ampliando. El tope antes era en $500 millones, en marzo del 2022 se subieron a 750, después se subió a 1.500, después se subió a 3.000, después se volvió a bajar a 1.500. En esta oportunidad el gobierno decidió no tocar eso, no ver las alternativas de subir el tope del fondo o cambiar las bandas, sino que simplemente decidió traspasar a todos los usuarios, ¿cierto?, el costo para que sea finalmente la clase media la que pague y, bueno, todo el efecto dominó que ya hablamos. Ujú. Y pensando en la gente que nos ve y mañana va a la feria, ¿existe alguna medida preventiva quizás que las autoridades ahora mismo ya pudiesen tomar para evitar que, por ejemplo, el kilo de tomate suba o estamos condenados ya a pagar más? A ver, los efectos van a ir surgiendo en la medida que pase el tiempo, en el sentido de que obviamente el primer efecto es mañana, jueves, cuando veamos en las estaciones de bencina los nuevos precios. Eso es, digamos, lo primero. Probablemente después lo siguiente que vamos a ver es el transporte interurbano, buses, etcétera, que inmediatamente también van a subir, digamos, los precios. Y después de ahí en adelante, probablemente varias semanas después o incluso un mes después, vamos a comenzar a ver los efectos precisamente en otro tipo de cosas. En las hortalizas, en bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Un par de más meses después vamos a ver los efectos en otros insumos, etcétera. O sea, esto Claro. es un efecto en cadena que va tomando, que no va a ser todo inmediato mañana. O sea, la persona que vaya mañana a la feria probablemente va a ver el precio del tomate Claro. del mismo valor o similar que estaba hace unos días atrás, pero en unas semanas más, un mes más, van a notar la diferencia. Claro, pero desde tu experiencia, ¿tú crees que hay medidas que las autoridades puedan tomar ante esto? O, Hoy día no se están tomando esas medidas. O sea, el paquete de medidas que ayer propuso el gobierno es un paquete que es insuficiente para contener la inflación. Es un paquete que está muy enfocado en ciertas áreas, digamos, productivas, pero que no va a contener la inflación que se viene. O sea, fue el mismo ministro el que dijo los camioneros van a tener que traspasar el costo a las personas. Y eso es una realidad. Entonces, van a haber algunas medidas paliativas para ciertos sectores, pero estas medidas son insuficientes para contener la inflación porque ya se asume que va a haber una inflación mucho más grande, que las familias van a asumir este costo y por lo tanto que se va a producir todo este efecto dominó. Julio, tú, bueno, además del mundo de la ingeniería, que es tu expertise, también, digamos, conoce el mundo de la política. Vimos anoche los resultados de la encuesta que salió en la Panel Ciudadano. El presidente Kast baja a 30 puntos. Perdón, sí, aumenta la desaprobación 30 puntos. Se espera que también en la Academ, que ya está sacando 2 encuestas semanales, tengamos resultados similares. ¿Cuál es tu análisis en términos tal vez más políticos que ingenieriles en ese sentido? A ver, yo creo que un gobierno, cuando la gente elige un gobierno, lo hace pensando en que ese gobierno va a ser mejor para uno, para su familia, para, digamos, su gente, etcétera. Y por lo tanto está esperando que el gobierno tome ciertas decisiones que a uno lo benefician. Uh-huh. Y cuando pasa exactamente lo contrario, obviamente la gente comienza a decepcionarse. O sea, es de perogrullo, digamos, que no es que todos los que tenían más recursos votaron por el presidente que tenemos ahora, sino que fue la población, digamos, de forma transversal. Y en esa población de forma transversal hay personas que tienen más recursos, otras que tienen menos recursos, y los que tienen menos recursos se van a ver afectados obviamente por esto y van a sentir una decepción de decir, chuta, yo elegí a este presidente para que nos protegiera, para que cumpliera con A, B, C y D, pero nunca estuvo en el discurso que me iba a subir los precios de las hortalizas, Claro. o que me iba a subir los insumos, o que ahora el furgón escolar va a ser más caro, o que ya no voy a poder tomar el colectivo que siempre tomaba porque va a ser más caro, etcétera. Eso no estaba en las promesas y por lo tanto
va a haber una decepción desde mi punto de vista importante de parte de la población que si no ve medidas paliativas para esto, obviamente lo va a reflejar en la encuesta. Ujú. Cerramos esta conversación con Julio Maturana. Muchas gracias por estar acá y también Muchas Camilo gracias a Espinosa. Nos vemos. que Gracias, estén bien. Camilo. Nos vemos.